Saludos, estamos aquí en Rincón de Piedras, en la iglesia católica de Rincón de Piedras, y estamos esperando a Percio Esteban Rafael Rodríguez Collado. Queremos hablar con él para continuar grabando, recordando al coro Voces y Cuerdas de mi Sierra, y queremos ver si él va a estar de acuerdo, y creo que sí, que va a estar de acuerdo en recordar ese gran coro, quizás hacerlo renacer, no solo para reanimar la comunidad de Rincón de Piedras, sino también para animar esta lucha por el medio ambiente, por la cordillera central, por proteger las aguas, las fuentes de aguas más importantes del país en la cordillera central, porque algunos capitalistas, como ya ustedes saben, pues lo que le importa más es su ambición, no le importa el futuro de las generaciones que vienen, que quieren hacer 3 presas en la cordillera central. Por eso estamos aquí, ya está terminando casi la misa, y entonces vamos a esperar a Percio, que yo sé que él está ahí, y lo vamos a agarrar así un poco de sorpresa. Vamos a ver. Precisamente creo que Percio está hablando ahí en la iglesia ahora mismo. Miren, aquí estamos en Rincón de Piedras, para que vean. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y lo acompañe para siempre. Lleno de la gracia de Dios, sigan en la paz del Señor. Saludándolo, Percio. ¿Cómo están todos? Rodríguez Collado, ya se me olvidaba. Lo agarramos aquí, miren. No tiene gran idea de lo que yo le quiero hablar hoy, pero aquí estamos. Percio, lo voy a esperar afuera porque quiero hablar con usted. Bajemos, vamos bajando. Saludos, amigos. Como le habíamos dicho, íbamos a venir a Rincón de Piedras para darle a conocer a ustedes el famoso director del coro Voces y Cuerdas de mi Sierra, Percio Esteban Rafael Rodríguez Collado. Y es un honor para mí porque yo recuerdo como niño ese gran coro y no le daba la importancia que ese coro se merecía en esos tiempos. Yo creo que ni la comunidad de Rincón de Piedras le dio el aprecio y el honor que ese coro se merecía, y al director de ese gran coro, esta gran figura que no solamente era beisbolista, que enseñaba a la gente a jugar pelota de verdad bien, sino que tenía mucho talento en la música. Percio, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Entonces, Percio no sabe mucho de lo que yo le quería hablar. Entonces, sin alargar mucho, yo quisiera preguntarle a usted, ahora que estamos en esta época donde se está atacando nuestra cordillera central con 3 represas, no sé si está al tanto de eso. Una en Mata Grande, casi es donde la primera cuenca del río Bao, y de ahí van a hacer un túnel hacia las placetas y juntarlo con el río Jagua.
para hacer 2 presas más allá. Entonces yo, que he estado con la coalición socioambiental en defensa de la sierra, me vino la idea, wow, pero Rincón de Piedras tuvo este coro y era un canto a la naturaleza, como lo habíamos dicho en el pasado episodio. La naturaleza y yo se titulaba, ¿verdad?, la canción. Y era un concurso en Radio Santa María, un canto a la naturaleza, que ustedes ganaron el primer lugar. ¿Usted se acuerda de eso? Perfectamente. Ah, perfectamente. Entonces yo me vino la idea de renacer, recordar y dar honra a ese coro, pero no solamente para levantar la comunidad de Rincón de Piedras, recordar ese folclore, esa cultura que se nos ha perdido un poco en la comunidad de Rincón de Piedras. Me vino la idea de que podíamos rescatar ese coro, ya que usted todavía está aquí con nosotros, gracias a Dios, y rescatar esa canción, La Naturaleza y Yo, y quizás poder lograr hacer un coro nuevo, coro Voces y Cuerdas de mi Sierra, y tener un momento especial con los integrantes anteriores y el nuevo coro Voces y Cuerdas de mi Sierra, para culminar con un gran evento en defensa de la naturaleza, quizás aquí mismo en la comunidad de Rincón de Piedras. ¿Qué le parece si podríamos hacer un documental documentando todo eso, esos pasos y ese gran evento que yo creo que tendría un éxito para defender nuestra cordillera central? ¿Qué usted me dice de esa idea? Además de que me parece una idea genial, es una gran necesidad, porque a través del arte se expresan muchas cosas y se manifiestan y se transmiten. Recuerdo precisamente con los problemas políticos, aquel famoso evento 7 días con el pueblo, para despertar las conciencias contra ciertos regímenes que habían políticos que maltrataban al pueblo. Y en la actualidad no estamos lejos de algo semejante, porque este asunto de las presas y represas no es un simple ecocidio en el lugar, sino es una tragedia nacional. Exacto. Porque nuestra zona, que es la cuenca hidrográfica más poderosa de todo el país y de todo el Caribe, y que entonces nos lo quieran eliminar, porque recordamos en la presa de Taveras, cuando lo hicieron, el río Yaque pasó a ser un arroyito. Y ahora entonces si nos matan abajo. Exacto. Y no solo Expulsion, no solamente es que lo van a represar en Mata Grande, lo van a represar no para salir unos kilómetros después, sino que lo van a atravesar por un túnel hacia el otro lado de la montaña. Jánico, Rincón de Piedras, Mata Grande, van a perder ese río totalmente. Dice la EGI que nos van a dejar 15% del río, pero eso no es posible, ya que ni los 2 ríos tienen la capacidad para esas 3 represas, y ellos mismos lo saben porque trataron de coger algunas aguas del Yaque desde Jarabacoa, y Jarabacoa no lo permite. Y entonces por eso nosotros tampoco debemos permitir ese ecocidio. Pero no solamente es claro, me vino la idea para defender la cordillera central y defender la economía de los serranos, porque me duele mi gente, pero también es sinceramente para rescatar esa cultura que usted tuvo, esa audaz, esa inteligencia y la paciencia de lidiar con un grupo en el campo y tener la paciencia con ellos de entrenarlo a la música. Queremos recordar ese coro, darle honor a usted y también a ese gran coro. El primer episodio lo pusimos en honor a su gran director, querido por todos ellos. Y queremos que usted sepa que la comunidad y los integrantes del coro Voces y Cuerdas de mi Sierra le aprecian muchísimo, y ahora le aprecian más que en esos tiempos. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Si usted está de acuerdo, dígame la situación. ¿Hay algún coro en ese nivel de coro Voces y Cuerdas de mi Sierra? Aquí está trabajando usted. Yo vi que usted estaba tocando en la iglesia, estaban cantando un coro. Dígame el estado de los coros aquí en Rincón de Piedras ahora. ¿Podríamos formar un coro Voces y Cuerdas de mi Sierra? Fácilmente, porque en la actualidad el coro que tenemos
que son testigos ellos, que nunca lo hemos dejado. Siempre hemos estado cantando desde que estoy en el país, desde el 1992 que vine de Europa, siempre he tenido el coro en acción. Y en la actualidad yo les decía a ellos que hay algunas canciones que no las podía montar con cualquier coro porque eran muy difíciles. Y en este la montamos con mucha facilidad, porque tienen una capacidad extraordinaria. Y puede ser el núcleo como base, porque ya está funcionando. De reforzarlo y ponerle como nombre Voces y Cuerdas de mi Sierra. ¿Y qué le parece a usted? ¿Usted estaría dispuesto, como usted fue el compositor, el autor de esa canción, La Naturaleza y Yo, ¿podría usted componer una canción también, aparte de esa, para el evento, y por el tema de la presa de las Placetas, en defensa de la Cordillera Central, en defensa del río Bao, río Jagua, y decirle un rotundo no a la presa de las Placetas? Desde luego que sí, y le vamos a acción. De inmediato vamos a comenzar a trabajar con ese tema. Un compromiso con la comunidad y el país, porque esto no es por el bien de la comunidad de Rincón de Piedra ni la Cordillera Central, esto es por algo nacional. Y quiero manifestar mi agradecimiento enorme y mi amor intenso a todos los de Rincón de Piedras que viven en Estados Unidos, sobre todo de manera especial a los que fueron componentes del coro Voces y Cuerdas de mi Sierra. ¿Qué le parece si nosotros tenemos algunas personas, no todos los integrantes del coro Voces y Cuerdas que están aquí en República Dominicana, porque tuvimos que cambiar la fecha y la hora de la reunión, pero tenemos algunos de ellos aquí? ¿Qué le parece si los llamamos y hacemos algunas preguntas más? Magnífico. Para ver la posición de ellos, ya que yo sé la posición de los que están en Nueva York? Seguimos aquí y ahora con dos de los integrantes del coro Voces y Cuerdas de mi Sierra de los años 80. Como le dijimos, no pudimos tener a todos los que están aquí en la República Dominicana porque cambiamos la fecha a última hora y eso no nos ayudó. Pero lo que hay es que ya ustedes conocen un poco de la historia con los integrantes que teníamos en Nueva York. Y gracias por estar aquí, Germán Rodríguez y María Collado. María y Germán siempre han sido y fueron jóvenes muy importantes para la comunidad de Rincón de Piedras en esos tiempos de los 80, porque el impacto de los jóvenes activos va a ser un ejemplo para los jóvenes, porque yo le puedo testificar que ustedes fueron motivación para mí en esos tiempos. Percio, yo recuerdo que usted hizo dramas, escribió dramas para la gente, los mismos integrantes del coro, ir a diferentes comunidades y dar como cultura del campo y cosas así. Me acuerdo de Trajilio Macuto. Díganos un poco de todo eso. No solamente hacíamos canto, sino también teatro y rescatamos bien los valores poéticos. La poesía que está echado de lado. Precisamente aquí María, una de las grandes exponentes que usábamos dentro de las canciones, creábamos algunos fragmentos poéticos relacionados con el mismo canto. ¿Cuál es el canto de Santiago? Como Santiago, que era la ciudad corazón y la ciudad heroica e hidalga. Mientras el coro cantaba, en una segunda parte que repetía la melodía inicial, que bajaba, pues le tocaba a María: Santiago, aureola de ensueños, de amores sin dueños, de dulces recuerdos de un largo cantar. Coincidía que el coro decía Santiago, para continuar, bajaba: Santiago, manantial de hidalguía, heroico baluarte, por siempre de amarte con fe y devoción, que nacen del fondo de mi corazón. Y cómo lo hacía ella, que emocionaba. Le gustó mucho a Sonia Silvestre en una ocasión que actuamos con ella, cuando estrenamos la canción Ruiseñor, que quería ella grabarlo inclusive, y admiraba. Y me lo dijo, quizá María no lo supo, cómo declama esa muchacha y eso. Y
teníamos eso, por eso el coro gustaba tanto y llenábamos más porque hacíamos obras de teatro. Pero lo peculiar del caso es lo bien que todos estos jovencitos trabajaron e impactaron en el país de una manera tan especial. Así que loor para los componentes del coro Voces y Cuerdas de mi Sierra. Díganos un poco, Germán, ¿cuáles son los recuerdos más especiales suyos del coro Voces y Cuerdas de mi Sierra? Y luego vamos con María. Lo más importante que yo viví en ese tiempo fue un tiempo en una agrupación de 33 personas jóvenes y nunca tuvimos conflictos ni malos encuentros, sino un respeto y una hermandad en cada paso que dábamos. Por eso hoy nosotros todos tenemos la admiración de nuestro profesor Percio Rodríguez, porque nos condujo por camino de sabiduría y siempre enmarcado en el camino de Dios. Muy bien. Entonces, es bueno recordar para darle honor a quien se lo merece, nuestro profesor, porque él se esforzó hasta pasar necesidades para enseñarnos cultura a nosotros, que quizá nuestros mismos padres no tenían los conocimientos para poder nosotros también representar nuestra comunidad en alto, en muchos pueblos de nuestro país, incluso en el Distrito Nacional también. Cantamos en muchas ocasiones y en todo también estaba nuestra comunidad en alto. Eso nos llenaba de satisfacción y todo con el más hermoso respeto que nos podíamos obsequiar unos a otros, y también la alegría de poder tener éxito siendo nosotros de una posición humilde, campesina. Pudimos también lograr concursos, ganar concursos de 85 agrupaciones. También nosotros pudimos tener éxito. Eso fue una alegría, un entusiasmo, que pudimos llegar más lejos, pero a veces la negatividad de muchas personas opacaban los logros que estábamos obteniendo. Eso es algo de lo que estábamos mencionando, que la misma comunidad no sabía el valor de ese coro. Sí. Yo no lo podía apreciar, era muy niño. Los padres, imagínate, con esa presión de agricultura y de mantener a veces 10, 12 hijos en la agricultura, era difícil apreciar lo que significaba ese coro, no solamente en la economía de la comunidad, sino en la cultura, en el crecimiento como ser humanos de los jóvenes, para que tengan un mejor futuro. Que seguro ese coro tuvo impactos positivos en la vida de muchos adultos hoy que eran niños en ese tiempo. También. Ok, entonces ahora vamos con María. María, tú has tenido algunos problemas de salud, no quería hablar mucho, pero la gente tiene que entender la parte humana. Todos tenemos nuestros obstáculos, como tuvo el coro obstáculos, también cada individuo tiene sus obstáculos y la comunidad te quiere mucho, tú mereces tener la palabra y decirnos algo de lo que tú recuerdas de ese coro y qué significaba para ti. Bueno, para mí fue algo impresionante. Con Percio mismo le agradezco mucho lo que hizo por mí y hizo por todo, pero le agradezco mucho cómo enseñó a hablar entre la gente. No es que yo le tenía miedo a la gente, tú sabes, porque no era tan suelta así para hablar a la gente, pero Percio me enseñó mucho me enseñó Percio. Y son tantas cosas que quisiera decirle, pero que las palabras no me salen. Se me quedan aquí adentro y no puedo. Pero fue una experiencia bonita. Fue una experiencia maravillosa. Quisiera volver a repetir. Muchachos, muchas veces. Sí. Antes de cortar, quisiera que ustedes me contaran un poquito, y vamos a empezar con María. ¿Cuál fue el recibimiento de la comunidad de Rincón de Piedra hacia ustedes cuando ustedes fueron a Radio Santa María y dentro de
85 coros de diferentes comunidades se llevaron el primer lugar con la canción La Naturaleza y Yo. Mira, eso fue algo bien bonito. Cuando nosotros llegamos, donde Mercedes y Pililo, se pusieron una guagua, una bebé de gente ahí, y nos recibieron con flores, con de todo eso, porque es que yo no puedo decir, porque es que las palabras yo no me salen. Entonces, Germán, cuéntanos cómo es el recuerdo suyo de recibimiento de la comunidad. ¿Estuvo la comunidad a nivel de lo que ustedes se merecían? Sí, por fin reconocieron la comunidad un esfuerzo que hicimos y que ahí fue donde la comunidad se sintió que una realza, y ellos nos esperaron con muchas flores y ramos aquí en la avenida de Rincón de Piedra. Al nosotros llegar con el triunfo, sería como cuando un equipo gana un torneo. Nosotros también ganamos ese torneo en La Vega, en Radio Santa María. Entonces nos sentimos más que enaltecidos porque sentimos que también por fin la comunidad reconoció nuestro esfuerzo. Y eso fue una satisfacción para todos, y para nuestro profesor, porque también como recibimos primero mucha crítica, luego recibimos muchos elogios. Entonces ahí está la gran diferencia de luchar en una comunidad que primeramente vamos en caída, pero si continuamos firmemente vamos a tener nuestros logros y nuestra prosperidad también. Sí, Hermano, una pregunta, ¿qué usted cree? ¿Cuál es la diferencia entre la comunidad de Rincón de Piedra en ese tiempo con respecto a la cultura, el respeto a los mayores, cosas así, la educación, la moral? ¿Hay un desbalance ahora comparando con esos tiempos? Sí, hay un desbalance porque en aquel tiempo había mucha juventud en nuestra comunidad y queríamos aprender y logramos muchas cosas, mucho aprendizaje a través de la cultura, a través de nuestro profesor Percio Rodríguez, porque las organizaciones de aquí, el Club de Madres, Juventud, el Club de la Juventud también se ocupaba de enseñarnos, pero muchos jóvenes fueron emigrando y la comunidad se fue quedando pobre de juventud, y la juventud que queda no se quiere lanzar al frente, a luchar, a hacer un liderazgo en la comunidad, y por eso hoy día, por la falta de liderazgo, es que estamos más pobres de cultura aquí en la comunidad. Debería haber una academia de música para ir enseñando, para que no nos falten músicos. Debería haber profesores de canto, para que no nos falte el canto en nuestra comunidad. Entonces, esas son de las cosas que hay una gran diferencia, que se podría lograr, pero necesitamos que la comunidad, los jóvenes, se integren y que quieran. Porque del querer se puede hacer muchas cosas, pero de que no quiere no se puede hacer nada. Y entonces, hablando de querer, ¿están ustedes dispuestos a unirse a Percio y trabajar en renacer, rescatar esta canción, el coro y trabajar para estos eventos a favor de la naturaleza? Bueno, después de vivir una experiencia en nuestra niñez, ya con los años que tenemos, preferimos morirnos cantando al lado de Percio. Igual. Así es. Ok, pues muy bien, nosotros vamos a empezar a trabajar con eso. Entonces le agradecemos y vamos a dejarlo aquí, pero vamos a seguir trabajando y vamos a decirle no a la presa de las placetas. No a la presa, No a la presa de las placetas. Muchas gracias. Un placer. Gracias por tenerlo en cuenta. Adiós. Bye.